Hola, ¿cómo están? Yo soy Sofi Yo soy Manu y bienvenidos a nuestro podcast. Bueno, espero que estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Manu, cuéntame cómo estás. Pues bien, ya tú sabes que han sido unos días bien Moviditos, locochones, sí. pero creo que este espacio nos va a servir como para hablar. Sobre lo que ha pasado estos días. Entonces, vamos a darle abertura al tema. Ok, Para mí es súper importante porque pues la verdad nunca lo había sentido tan a fondo. Manu Seguín, sí. ella ahorita nos cuenta su historia y es un tema delicado y serio que siento que últimamente o actualmente no se le da como la importancia que en realidad tiene porque pues sí es una enfermedad. Y para mí como la más grave, o sea, entonces listo. Vamos a hablar de la depresión, de cómo nos ha afectado a Sofía y a mí al pasar del tiempo, qué pensamos de ella y qué pensamos de las cosas que las personas piensan referente a la enfermedad como tal. Entonces, Listo. bueno, inicias. Ok, Dale. pues estos días, últimamente, Manu, no me he sentido bien, Ok. eh, pero, sabes, me daba como pena por lo mismo, por lo que yo te digo, que la gente lo ve como llamar la atención o simplemente uno no quiere hacer nada o uno solamente está de perezoso. ¿Qué pasa, Manu? Imagínate que ayer yo dije, no puedo más y me eché a llorar. Pero era un llanto que yo no podía controlar, ¿sabes? Que yo te decía, bueno, es que llévame al médico, pero es que era porque en realidad yo, yo no sé, o sea, el sentimiento que yo tenía no era un llanto normal, no era como, estoy triste ya, no, era uno como, ya estoy cansada, ya no puedo más. Sí, o sea, es difícil porque muchas veces uno no tiene las herramientas necesarias para acompañar a una persona que se siente mal. Yo sí sé qué hacer porque como Sofía les mencionó, yo pasé por un proceso largo, eh, pero yo siento que uno como tal no tiene esas herramientas. Yo digo, sí, claro, yo te acompaño al médico, yo te llevo, pero en ese momento yo como, Dios mío, ¿qué hago? ¿La hago reír? ¿Le cuento un chiste? ¿La dejo ser? ¿Qué hago? Exacto, porque pues antes de darle continuidad al tema por el que yo estoy pasando, yo recuerdo que yo tenía una mejor amiga Que la eh, mencionamos en el en el capítulo capítulo anterior. anterior y yo recuerdo que ella tenía depresión, pero pues yo digo que el que lo vive es quien lo goza. Claro. Entonces yo en ese tiempo ya era como, ay, pero, o sea, qué fastidio, está llamando la atención. Y yo no sabía manejar ese tema, yo recuerdo que yo le dije, es que, ay, ¿sabes qué? Me tenés cansada, el que estar no avisa. Sí, Y hoy que lo vivo yo me doy cuenta de que es muy difícil. uno es muy difícil, dos, uno sí como que avisa, no es verdad que el que se va a no avisa, ellos sí dan señales, sí, sí, Y que estoy aburrida y me quiero, pero no es como para que tú te sientas mal o para manipularte, sino es como, ayúdame, yo no sé cómo expresarte qué exacto, siento, solo lo puedo expresar diciendo que me quiero autoeliminar. Entonces, o sea, es un tema muy serio que de verdad en los colegios muy poquitos de edad. claro, Ela, y no solo eso, o sea, vamos a hablar del tema de lo que sobre el trasfondo de la depresión, qué es lo que da depresión, porque pues obviamente la gente le gusta minimizar los sentimientos de las personas. Sí, es verdad. Puede ser que, supongamos, yo, bueno, en realidad sí amo mucho a Manuela y Manuela y yo peleamos, eso a mí me puede afectar y es válido, me hago entender. ¿Qué pasa? A veces uno intenta buscar ayuda en la persona menos indicada y es como, ay, ¿en serio usted está llorando por Por esa eso? bobada. Qué bobada, la vida sigue, o sea, no, lo primero, si vas a ayudar, es no minimizar los sentimientos de la otra persona. Total, total. O sea, bueno, yo voy a empezar a decir, yo porque creo que desarrollé desde muy temprana edad la depresión y ya obviamente Sofi me va a decir si está de acuerdo o si ella tiene una perspectiva diferente, pero bueno, imagínense que
como yo les había mencionado, desde muy pequeña Sofía y yo hemos sufrido de bullying por muchas razones. La primera era porque desde muy pequeña utilizamos gafas. La segunda era porque mi abuelo tenía como una moto que Acá tiene, le dicen carromoto ajá, o si algo les motocarro. dejamos unas fotos y entonces todo el mundo nos decía, ay, sí, qué pena, que qué pena tener un abuelito que tenía una carmoto y cosas así, nada, nada que ver. Y hay una historia que, por ejemplo, a mí nunca se me olvidó. Nosotros entramos a estudiar a un colegio y en ese colegio, o bueno, por lo menos en el salón en que nosotros estábamos, había gente muy pesada. Horrible. Y Sofía y yo siempre hemos ido muy adelante en la escuela, entonces era gente un poquito más mayor. Ujú. Entonces a mí nunca se me va a olvidar que Sofía y yo siempre nos hacían bullying, nos decían frentonas, nos decían arenita, nos decían un poco de cosas. Y llegó una vez que allá daban preparado, o bueno, restaurante, el algo, no sé cómo dicen ustedes, y era por lista, porque no había como para la cantidad de gente que había, y a Sofía y a mí siempre nos dejaban viendo. Y siempre que llegaban a la lista donde nos tocaba Sofía a mí decía, ay no, ellas ya comieron, y literal nos O dejaban ellas sin no comen comer. hoy. Ajá, Ujú. y nos dejaban viendo o sin comer ese día, literal toda la semana. Y una vez nos encerraron en un salón y todo ese preparado que dieron nos los echaron a Sofía y a mí. Nos echaban Literal. la leche, nos echaban el pan, incluso las mandarinas como que las abrían y nos la empezaban a exprimir. Y había, o sea, a mí nunca se me va a olvidar que al frente de nosotros había un poco de gente viendo y grabando De otros de salones. otros salones, O sea, y total. ustedes van a decir, ¿por qué no se defendían o por qué no decían nada? No sé, Manuela y yo al principio, desde pequeñas, somos como muy introvertidas, pues. Y lo que yo digo que lo más fuerte fue que Sofía y yo en el video, obviamente nos veíamos como riendo, pero era como una risa nerviosa, porque si te soy muy sincera, yo no le voy a ayudar a nadie. Entonces, ese video se lo mostraron a una profesora que no nos quería para nada. Y mi mamá fue al colegio a decir como que, o sea, se habían pasado, que eso fue muy fuerte. Y lo que respondió la profe fue tipo como, pero yo no las veo sufriendo en el video. Porque se ¡Ay! rieron, pues yo las veo como si estuvieran de acuerdo. ¿Quién va a estar de acuerdo? Que Es te que si te eche pudiera quemar, te quemaría. Además, te vas a quemar en leña verde en el infierno. Porque, o sea, no, sí que cuca, que a uno le estén echando comida comida encima. encima. Ay, mano, pero es Y que me da un coraje. es que, o Ay, sea, uno se pone a pensar y, o sea, primero que todo era una niña, éramos unas niñas y cómo puedes normalizar que gente mayor, porque al fin y al cabo era gente mayor que nosotros, y no importa si era un año, no importa si eran dos, eso no está bien, que haga un poco de gente grabando y que otro grupo de gente le esté echando a uno comida, pues, o sea, yo creo que desde ahí yo empecé a sentir como que parce, si a mí nadie me defiende o yo no soy importante para nadie, exacto. ni siquiera para una profesora que debe velar por el derecho de todos, por la integridad de todos, yo qué estoy haciendo aquí, yo a dónde pertenezco. Sí, a ver, listo. Entonces, como que el objetivo de este video es generar conciencia a las personas que no tienen empatía con otras personas o simplemente porque los ven un poquito más calladitos se la quieren montar. Porque pues la verdad, uno, tú no ganas nada. Solamente demuestra que tú también eres infeliz, pero no sabes cómo organizar tu pedo emocional. Sí, total, o sea, sí, de hecho creo que hay muchas novelas o videos que dicen que una persona que es bulliadora es porque vive lo mismo en la casa, No pero sabe busca cómo a alguien con quien expresarse. Ajá. desquitarse, entonces sí. Listo. Entonces, por ese lado también, o sea, es que por parte del colegio siento que empezó tu depresión. Yo era un poquito más estable emocionalmente y yo era como, bueno. Sí, Sin embargo, también, como ya lo hemos dicho en capítulos anteriores, éramos las menos favoritas de la casa. Entonces, mm, Manuel y yo hacíamos algo y estaba mal o era criticado. Entonces era como esa necesidad de querer aceptación de los tíos o hasta de mis propios padres. Y eso nos generó a Manuela y a mí, aparte de la depresión, o siento que complementa apego emocional o
un trastorno de abandono severo. Total. Pues, entonces, eh, desde el bullying que vivimos en el colegio, por lo menos a mí me afectó muchísimo y yo empecé como en un proceso de, ay, no me siento mal, qué pereza todo, yo no quiero amigos, yo no quiero hacer nada. Y literal, o sea, pasaban tantas cosas al tiempo. Yo creo que lo que a Sofía y a mí nos ha sanado mucho en parte es hacer eso justamente. Sí. Desde muy pequeñas iniciamos con YouTube y se lo juro que eso era también un motivo de bullying. Por ejemplo, a nosotros nos insultaban o nos trataban de hacer sentir mal diciéndonos las YouTubers. Sí. O sea, ¿te acuerdas que incluso cuando ya en las clases no habían nada que hacer, decían, ay, pongan a las gemelas Pino que son youtubers? Y literalmente los profes, súper insensibles, como súper cero empáticos, literal ponían esos videos. O sea, yo creo que por empatía, yo como profe no lo hubiera hecho si sabía que no iba a ser con la intención de apoyar. Exacto, o sea, es que los profes sabían que no era con intención de, ay, estos son súper chéveres los videos, no es como vamos a reírnos de ellas. Ujú. Pero si lloro en este video es parte del proceso. Entonces sigue, mano. Entonces, yo fui al psicólogo, en ese entonces decían, ay, sí, es que Manuela está loca. Hoy en día te juro que si tú vas al psicólogo, te felicito. Yo creo que es de personas súper valientes aceptar que uno necesita ir al psicólogo, que uno necesita ir a terapia, incluso que uno necesita estar un mes aislado del celular, de la gente, en una casa de reposo. Eso no es estar loco, eso es ser muy inteligente y quererse mucho uno mismo. Total, total. Entonces, bueno, muchachos, pasaron los días, pasaron los meses, pasaron los años, yo me sentía horrible y una vez me diagnosticaron trastorno límite de personalidad, pero yo no me dejé llevar el diagnóstico, pero o sea, yo no soy como la condición, sino lo que yo quiero ser y yo trato de ser siempre muy optimista y así. Obviamente, para los que no saben, el trastorno de personalidad es como que yo no tengo punto medio, o soy muy feliz, muy eufórica, muy pin pin, no sé, o soy muy triste y lloro y me enojo, pero mucho, o sea, no tengo punto medio. Exacto. Entonces, pues ahorita a mí no me da pena decirlo, no siento que tenga una etiqueta, no siento que eso me haga menos persona, al contrario, me enfrenté a un proceso que hoy en día me lleva a ser una mejor persona y eso está súper bien. Re sí, mano, total. Eh, entonces, después, en el proceso de Manuela, puedo decir que yo también aprendí y también sufrí mucho porque, como les digo, tenía un apego ansioso con Manuela. Hasta el sol de hoy Ujú. tengo un apego ansioso con cualquiera. Y, y ahí voy. Listo. Ahora les voy a decir qué está pasando actualmente. Sí, Yo, debido a toda la infancia, Manuela y yo generamos cierta ansiedad social y sí, yo no me siento tan cómoda trabajando en la calle. Yo se los digo, no me siento cómoda, me da ansiedad conocer personas, acercarme a hablar a una persona, no soy buena socializando. Entonces tomé la decisión de crear mi propio emprendimiento acá en mi casa. sí. Muchachos, emprender no es fácil y es un estrés súper grande porque si uno no lucha por lo de uno va a una empresa, uno cumple sus funciones del En día y se horario, va. sí, total. Tener un emprendimiento no es tan fácil porque si tú tienes que sacar algo, así te eches todo el día, tú lo tienes que sacar. Sí, o sea, es muy Entonces duro. es una ansiedad cuando ve que no te sale, que no te da, que hay errores. Y llevamos medio año, sí, vamos a cumplir el año con el emprendimiento y me tiene cansada. O sea, si lo voy a decir, me tiene cansada, me tiene estresada. Desgastada emocionalmente, físicamente. Sí, estoy más delgada, casi no me da hambre. Bueno, qué mano. Y también como que es importante sacar pues, al aire lo de una persona, es un niño, pues está pequeño, que, o sea, si te pones a pensar, la depresión ya no solamente le, ay, que es por la pubertad o que la adolescencia, no.
Eso le da a O sea, yo me cualquiera. acuerdo que esta persona, yo amo mucho a esta persona, ella se tomó unas pastillas. Sí. Y yo recuerdo que mientras, o sea, Manu, cuenta porque tú eres la que estaba ahí. Pues miren, fíjense que como ustedes saben, yo soy muy bromista, yo muy pocas veces me cojo las cosas en serio, pero a mí siempre me pasa que cuando yo voy a, pues, a la casa de mi tía, yo siempre llego así como, ay, sí, no sabe, o sea, súper fastidiosa, y siempre que llego así súper fastidiosa, algo pasa. Entonces, esa persona, yo iba pasando y él estaba sentado, y me dijo como, ay, ayúdeme que me voy a morir. Y yo no le creí, porque pues, o sea, él es muy pato también, o sea, él es muy chistosito, entonces yo no le creí, y yo lo miré y yo le dije, ¿qué tiene? Cuando él me decía, vamos a morir, y yo, ay, en serio, cuando yo veo literal que se está poniendo como azul morado, Pero y fue dije, no, horrible. parce, esto es en serio, y yo, "Ah, ¿qué te pasa? ¿Qué te tomaste?" Me dijo que se tomó como unas pastillas, que no sabía qué eran, que porque él estaba cansado, que se quería morir. Y yo quedé así como en shock, yo quedé como que no, o sea, no en shock de que me quedé paralizada, sino que dije, no, hay que llevarlo a urgencias, esto no está bien, literalmente fui, me cambié, salí corriendo, llamé a mi mamá para que me ayudara pues a hacer algo mientras y le dieron como aceite para que botara pues lo que se había tomado y al final lo llevamos a urgencias y a mí me activaron la ruta porque gracias a Dios yo creo que a los niños en ese sentido de la depresión sí les corren un poquito más. Claro, porque no es normal que un niño de esa edad eh, diga como es que yo me quiero autoeliminar, o sea, algo está pasando que en realidad ese niño siente que, o sea, no ha vivido nada, por así decirlo, pero a la vez ya está viviendo todo, puesto que ya no quiere. Yo me acuerdo que ese día yo fui, claro, me asusté, es una de las personas más importantes que tengo, yo, amor, ¿qué pasó? Es que yo me quiero morir porque nadie me quiere. Ay, muchachos, yo dije, ¿cómo así si yo te amo? No, es que a mí nadie me quiere. Tú solamente me dices eso, yo no, amor, es que yo te amo. Entonces fue muy duro para mí porque, por lo mismo, porque es un niño no debería estar sintiendo que nadie lo quiere. Sí, es que yo siento que estamos en una época en que la gente es muy insensible con los niños, con los adultos, con los ancianos. Incluso conozco personas que son adolescentes y empiezan a bajarle la autoestima a los niños. Ay, yo presencié Exacto. algo, muchachos, que me dio un coraje. O sea, de verdad, si ustedes tienen niños y tienen personas que le hacen ese comentario por el bien de sus hijos, de sus primos, de sus hermanos, Sáquenla de su sácala de vida. su vida. Total. Imagínense que yo estaba no me acuerdo dónde, y había un pelado con una niña y le decía como que, ¿usted cuántos años tiene? Entonces, pues la niña le respondía, le decía, ay, pero usted quiere ser mi novia, ¿verdad? Entonces la niña le decía, no, no, es que, ay, bueno, menos mal, porque a mí no me gustan las gordas. Ay, Exacto. O bendito sea Dios, sea, a mí me hirvió la sangre. hay gente adulta que, o sea, yo siento que el que repite, el que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Entonces, supongamos que a mí me hicieron bullying toda mi vida por mi físico, que la frente, que por alta, y yo llego y también hago lo mismo con un niño, o sea, Ujú. que aprendiste, tú no te sentiste mal o que, Ay, obviamente, sí, si yo sé que eso a mí me dolía, si eso a mí me bajó la autoestima, si eso a mí me generó complejos, yo no quiero que un niño viva lo mismo que yo. total. Entonces hay gente muy inconsciente, Sí, además, pues un niño no va a estar pensando en cómo se ve, o total. el niño se lo está pensando en que está jugando, que es un día O que se ve más. linda nada más. Sí, o sea, para que, o sea, y entonces yo he notado que esa niña que yo les cuento empieza a subirse el pantaloncito como para taparse el El abdomen. estómago. O sea, yo creo que ahí se me alborota Ay, la sí, neura, el total. apellido, porque me parece súper feo, súper, ay, Total, la otra vez no. estaba mirando el espejo y me dijo, Mela, si yo tuviera el estómago más plano, yo sería muy linda. Yo, amor, es que tú eres muy linda. Sí, O sea, está chiquita y me parece que tiene un cuerpo muy lindo. pues sí, es una Entonces, niña. exacto, intento como borrar esas inseguridades que otras personas ignorantes le generan a los niños. Y si lo piensas bien, eso deja mucho que pensar de esas personas que Total. encuentran como esos comentarios de pensar
que una niña debe ser provocativa hasta para un adulto o un Total, adolescente. Es una niña, o sea, metámonos en la que es una niña, es un niño, la niña no debe estar flaca, no debe tener el pelo largo, no debe utilizar, no. Y a ti eso no te debe importar. total, déjala crecer, no, O sea, yo te juro que, Sofía, si yo tuviera una hija, o sea, yo no voy a vociferar de que, ay, no, yo no permitiría eso, es eso, no, porque muchas veces uno como persona falla. Pero te juro que yo jamás obligaría a mi hija como, ay, es que tú te tienes que ver femenino porque eso es lo que les gusta a los hombres. No, mi hija no tiene que estar pensando que le gusta a los total, hombres. Mi hija está pensando en que está viviendo día a día, en recrearse, en crear el yo, en desarrollarse total, personalmente. Entonces yo siento que hoy en día todo está mal. exacto. Y entonces hoy también, o sea, me desperté igual, llorando, lloré hasta tarde, dormí hasta tarde. Manuel me dijo, Total. Yo no fui a Sofía, coma, por favor. ánimo, ánimo, párese, grabemos, acá estoy grabando. Y, o sea, me di cuenta, yo pensé que yo estaba sola, o sea, yo dije, parce, estoy sola, solamente tengo a Manuela. Y No. ayer que estaba en urgencias me di cuenta que yo no estoy sola, o sea, literalmente todo el mundo llamaba a mi mamá a preguntar yo cómo estaba, mis amigos, mi familia. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que uno a veces piensa muy mal de la familia o de las personas cercanas a uno porque en realidad siempre están. Sí, o sea, sí es verdad, Sofi, estoy de acuerdo contigo, sino que también es como raro, o sea, uno se confunde mucho cuando las personas están, cuando uno está mal. Bueno, sí, también deja mucho que hacer porque es como dice el dicho de que para el velorio están todos, pero para un cumpleaños no. Ajá. Pero en ese momento, man, uno sí quiere saber o se siente bien saber que en realidad a uno sí le importa, a alguien. Sí, obviamente, o sea, por ejemplo, a mí, mi primita, que como les comentamos siempre, no hay una muy buena relación, pues me decía, ay, Sofía, ¿cómo está? ¿Qué le dijeron? Así. Y se agradece, obviamente. Y sabes qué es lo chistoso, que como está tan tabú el tema de la depresión, me decía como que tiene, o porque fue a urgencias, me da pena decir como no es que tenía depresión. Es más, cuando yo hablé con el doctor, yo como me dio como pena, o me daba pena decirle como no, sabes qué, es que tengo estos pensamientos. Ustedes van a decir, pero ¿qué estás haciendo en tu casa si le dijiste eso al doctor? La salud de Colombia está de mal en peor, la PS que tengo yo está de mal en peor, entonces no habían las urgencias estaban suspendidas, sin embargo mañana me dieron una cita. Y entonces, por las historias de Sofi Manu Podcast, les vamos a estar contando qué les dije, qué le dijeron a ella. O cómo va transcurriendo todo, muchachos. Yo preferí pedir ayuda porque en cierto sentido a mí me gusta la vida, o sea, a mí me gusta las personas que tengo cerca, los momentos que paso con Manuela, con mis amigos. Entonces prefiero pedir ayuda, ¿sabes? Obvio. Es que, no sé, para finalizar, que ya estamos a punto de finalizar, que es más como un podcast, es un tema para reflexionar. Y no porque lo estemos viviendo, porque yo lo haya vivido, porque yo voy a estar en el proceso, no. Porque yo sé que hoy en día hay muchas personas que tal vez no se atreven a hablar del tema, porque sus familias les dicen que están llamando la atención, que es manipulación, no, para nada. Y yo te digo, Sofía, muy abiertamente, aquí en el podcast, que si tú sientes algún día que te tienes que internar, que debes estar en una casa de reposo porque te va a hacer bien, porque no, a una casa de reposo no van locos, no, para nada, en una casa de reposo va gente que tiene muchas cosas en la cabeza, que necesita despejar, que con un celular, con internet, con TikTok, no lo va a lograr. Total. Entonces, o sea, O por lo sea, menos, la invitación para los que vayan a ver completo este podcast es que si necesitan ayuda, búsquenla, no les dé pena, búsquenla. Es más importante que ustedes se sientan bien a que una persona les diga como que no es para tanto. Lo que tú sientes sí es para mucho. En una cajita obvio. de fósforo caben 100 fósforos y cada uno es un incendio. Entonces, si tú estás mal porque tu perrito no te abrazó, es tu sentir, es tu sentimiento. Entonces no es que nadie lo minimice y busca ayuda si la necesitas. Total, entonces ya saben, muchas gracias por escuchar el podcast, muchísimas gracias por estar aquí Muchas y gracias. nada, de verdad, por favor tengan en cuenta, ya saben que si no tienen con quién hablar allá en su casa, en su entorno, en su colegio, Lleguen el DM. lleven al diente
Sofi Manu Podcast. Bye.